estado muy emocionado con este programa de hoy. Miren, ya se me había pasado tener acá. Amén. ¿Estamos listos? Déjenme rápidamente abro aquí. Acuérdense que una de las cosas que me trabé para leer la carta de Saúl, pues fue porque ya nuestros ojos se están acabando, ¿eh? Dice así, leyendo los primeros versículos de capítulo 2, versículo 1 al 11, del 1 al 4, como está en la pantalla. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas desde el pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5 al 7. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículos 10 y 11. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en casa vieron al niño con su madre María, y prostrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. Les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes ir ahora sí sentarse. Hemos pensado alguna vez, ya ve que en este tiempo de Navidad, una cosa muy común son los regalos. Las tradiciones a veces mundanas han sido adoptadas por los cristianos también. Mayormente los que somos de México, los mexicanos, bueno, allá donde yo soy, yo nunca había escuchado de que en Navidad habían regalos o recibí unos regalos. Para nosotros el día es el 6 de enero, que los santos reyes, así como le llamaban, eran los que nos traían el regalo. Entonces mi carta famosa a Santa Claus, yo nunca la hacía porque para mí no existía este señor. Las cartas que yo hacía era a los santos reyes. ¿Cuántos crecieron con esa tradición así? Pues yo creo que en todo México, ¿no? Excepto creo que los que viven más de frontera tienen más pues la de acá, pero así es como crecimos la mayoría, ¿verdad? Con los famosos santos reyes. Entonces, para nosotros como niños, el día especial era el 6 de enero, donde uno esperaba ese día el regalo, se levantaba, porque después de la medianoche, que tiene que estar muy acostado, venían los reyes y no sé por dónde se metían allá. Allá es más fácil meterse que aquí, ¿verdad? Porque la chica allá no tienen ni idea, ¿no? O sí, las casas, depende. Y pues llegaban y dejaban. Entonces uno de niños se levantaba temprano a buscar dichos regalos. Y déjame decirle, gracias a Dios siempre me dieron un regalo, pero era raro que me dieran el regalo que yo quería, porque no era un regalo, yo me dieron una lista. O sea, uno decía, pues esos tienen dinero, son tantos reyes, tienen dinero, pues no les cuesta nada, porque eso es lo que le enseñan los padres, le hacen uno un daño. Si los padres dicen nosotros somos, pues uno se sujeta a lo que ellos, a sus capacidades. Yo siempre pedía una bicicleta que creo que nunca me regalaron. La buscaba debajo de la cama, la buscaba en el tapanco, en el aire, y tampoco encontraba la famosa bicicleta. En fin, lo que me daban eran pelotas y juguetes. Y esas pelotas no creía que eran
esa plática iba uno a jugar y cualquier espina, vidrio, piedrita, las ponchaba. Y nomás le duraba un día, las famosas pelotas. ¿Se acuerdan de eso? En fin, era la parte de eso. Aquí es diferente. Aquí, que Santa Claus, que etcétera, etcétera, todo eso. Y uno acostumbra ya, normalmente las familias, a regalarse, ¿verdad? Intercambio de regalos. Va uno con la familia, ahí está el montón de regalos, todos nos damos, nos intercambiamos, damos tarjetas, nos dan tarjetas, damos dinero, nos dan dinero. Porque a veces sale igual todo, ¿no? Pero ¿se ha imaginado usted o ha pensado darle un regalo a Dios? Porque una vez una ilustración, una poema, un drama, porque y por cierto lo hicimos aquí muchos años, de que en el día de Navidad todos se dan regalos y supuestamente el cumpleañero es Jesucristo y a él nadie le trae un regalo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de una historia donde alguien sí le entregó un regalo al Señor Jesús y creo que de ahí viene la tradición, no, de ahí viene, no creo, es verdad. De ahí viene la tradición del 6 de enero de los Reyes Magos. Aunque pues la cronología está totalmente equivocada. Primeramente, el nacimiento de Cristo ocurrió en un día especial, pero nadie sabe exactamente el día. Tradicionalmente se ha apartado el 25 de diciembre. No importa, porque nosotros no vamos a adorar al árbol, no vamos a adorar a un Dios porque nos dicen que es el nacimiento del hijo de un Dios no sé qué. Mire, eso no importa. Lo importante es que yo quito esas tradiciones mundanas, diabólicas, y yo me concentro a celebrarle y darle gracias a Jesús porque Él nació. Amén. Amén. Entonces está bien, no tenemos problema con seguir esta tradición del 25, pero nadie sabe exactamente cuándo nació el Señor. Algunos creen que pudo haber sido marzo o abril, porque en este tiempo en Israel está nevando y los pastores no pueden andar tirando ovejas. En fin, lo importante es que un día nació Jesús. Y lo más importante es que nació en nuestro corazón. Es lo más importante. Por lo tanto, ese es nuestro enfoque, esa es nuestra razón de estar aquí. Alabanzas al Rey porque Él un día nació. Por lo tanto, y bueno, ahora tampoco fue el 6 de enero, porque la tradición nació el 25 y del 25 al 6 de enero pasaron ¿cuántos días? Bueno, serían 6 más 6, 12 días. Lo que les tomó a los reyes llegar. O sea, según cuando aparece la estrella es cuando nace Jesús y los reyes se dan cuenta y emprenden el viaje y llegan a los 12 días y al 6 de enero entran ahí y hasta nombre les han dado, lo cual no está en la Biblia. Creo que les llaman Baltasar, Melchor, Gaspar, bien que se lo sabe, ¿no? Y uno venía en camello, otro venía en un caballo y el otro que venía, un elefante. ¿Ve? Esa es la tradición, pero la Biblia no dice nada. Y hoy vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora, magos sí se les puede decir. Por eso el tema de hoy, mire qué interesante. Jesucristo, Redentor, sacerdote y rey. Amén. Y nos vamos a basar a los regalos que le dieron. Más adelante les explico en breve. Pero primeramente vamos a ver rápidamente la historia de estos magos. Nos dice la Escritura, cuando Jesús nació en Belén de Judea el día del rey Herodes, vinieron del oriente en Jerusalén unos magos. Mire, es importante notar que estos reyes magos no eran cualquier persona. Ahora, se les llama magos porque en aquel entonces las personas que se decían magos no eran esos adivinos que hacían magia, sino normalmente eran personas que estudiaban las estrellas, lo que se llama astrónomos. Pero mire, cuando dice del oriente, se cree que venían de Mesopotamia. Mesopotamia en aquel entonces es la ubicación donde estaba Babilonia, lo que hoy en día viene siendo Irak. Esa es Mesopotamia. Hoy en día se conoce como Irak, Irán, esos países vecinos, pero Babilonia, la Babilonia de la histórica en la Biblia, es Irak. Ahí está ubicada la Babilonia. Pues ese es el oriente, de allá venía. Entonces,
ir desde Irak a Israel no era un viaje de 12 días. Porque acuérdese que en aquel entonces viajaban en estas animales de carga. No había aviones, no podían ir por mar, tenían que ser por tierra, emprender un viaje que aproximadamente les llevó 2 años para llegar. 2 años para llegar. Ahorita les explico por qué. Estos se cree que lo más probable que eran personas astrónomas que estudiaban las estrellas. Ahora, ¿cómo tuvieron conocimiento de que iban a ser el Mesías? ¿Cómo ellos supieron que venía el Mesías? Bueno, ahí para eso, más adelante vamos a considerar eso, pero primero veamos un contraste que se presenta en este escenario. Por ejemplo, mire, nos dice la Escritura diciendo, así llegaron, se presentaron ante las autoridades, ante el rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Si da cuenta aquí, ellos llegan, ellos no andan preguntando quién nació, ellos llegan y quieren saber dónde está el rey de los judíos, el rey que ha nacido. Herodes, que no era judío, pero era el rey que se encargaba de esa zona, pues óigame, cuando oye esta noticia no cree que le gustó, porque la jerarquía herodiana o de los Herodes eran malos. Estos Herodes eran malos, mataban sin compasión. Por lo tanto, cuando llegan y les presentan, estos, en vez de decir algo de felicidad, pero sigue diciendo el texto, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, de donde había de nacer el Cristo. El Cristo. Entonces Herodes, dice el versículo 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la id, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Entonces aquí vamos a ver algo muy importante. En ese constante vemos que los magos hicieron el largo viaje después de ver la estrella en su país. Por eso cuando dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su tierra, o sea, en Irak, en Mesopotamia, allá miramos su estrella. O sea, ellos estando allá, de repente, y como eran encargados de estudiar los planetas, las estrellas, de repente ellos estaban familiarizados con la constelación, con todas las estrellas, la constelación. Y de repente miran una estrella que no es común, que no es la que aparece donde no estaba. Entonces es cuando ellos se dan cuenta que esa estrella era una señal especial. Por eso algo pasó allá con no puedo controlar, tiene que, póngale ahí, que se separe ahí está. Es de imaginar que su pregunta causara un gran revuelo en la ciudad, porque ellos no esperaban eso. Y mayormente Herodes, que era una persona mala, que no quería que nadie tomara su lugar. Entonces así son los magos. Ahora, la actuación de estos personajes, de estos magos, porque ellos en cierta manera tenían algo de especial. Ahora, pero quiero antes de continuar aquí, ¿cómo fue que ellos se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta de esto, de la estrella? Que la estrella la asimilaron
con el nacimiento de Jesús. Bueno, vamos a remontarnos siglos atrás, años atrás. En el tiempo de Babilonia, cuando estaba Daniel. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel era un judío que fue transportado de su tierra natal a Babilonia en cautiverio, y Daniel creció en sabiduría, en ciencia, y era uno de los consejeros de varios reyes. Pues Daniel y estos hombres, de una manera u otra, habían enseñado al pueblo, tanto judío como no judío, de que venía el Mesías. De que venía el Mesías. Entonces, lo más probable que estos astrólogos, estos hombres, estos magos, eran descendientes de los contemporáneos de Daniel, que recibieron la enseñanza de Daniel de que venía el Mesías, el rey judío, y que iba a haber una señal de una estrella. Entonces ellos se mantuvieron creyendo. Entonces de ahí en adelante estos hombres, aunque no eran judíos, esperaban ver esa señal. Se lo transpusieron, se lo enseñaron a sus hijos a sus hijos, y así se fue hasta que les tocó a estos el privilegio de que aconteciera este evento tan importante. Por eso cuando Jesús nació en Belén, en el pesebre, dice, ahí está una estrella como señal. Entonces ellos, al ver la estrella, fue la que les guió, y por lo tanto emprendieron el viaje a ver al Mesías, al rey de los judíos. Por eso ahora la tradición, más adelante vamos a ver, presenta que ellos llegan cuando Jesús todavía está en el pesebre. Los dramas cristianos aún erran en ese sentido, porque si usted ve el nacimiento, está el niño, está la madre, está el padre, están los animalitos ahí, y están también ¿quién? Los ángeles, están los pastores, y están también ¿quiénes? Los magos. Pero eso no es bíblico. Más adelante vemos. Pero vamos a ver la actuación de los magos. Miren, las acciones de los magos estaban enfocadas generalmente en la exaltación del recién nacido rey de los judíos. Su enfoque era el recién nacido. Su enfoque no era las fiestas de Israel ni nada de eso, como hoy en día. Hoy en día, tristemente, la gente de enfoque son fiestas, son comidas, son regalos, son vicios. Porque imagínense, se está celebrando el nacimiento de Jesús en este tiempo, en este país, que bases fueron establecidas en el cristianismo, en la Biblia. Se ha pervertido, se ha distorsionado este gobierno. Este país es fundado en el cristianismo. Entonces tienen que honorar el día que Jesús nació. Pero ¿qué sucede? La gente aprovecha para comer, como usted y yo. Pero cuando menos nosotros damos gracias a Dios por Jesús. Damos gracias a Dios por el Señor. Damos gloria a Dios por cada regalo, por eso cuando ayer a mí me sirven mi primer plato de menudo, yo le dije, Señor, gracias por este alimento, porque es por ti que yo lo tengo. Mientras se enfriaba y me traían el jamón con la papa, y mientras los tamales estaban listos. Pero yo doy gracias a Dios por ello. Yo le doy gracias a Dios por cada regalo, por cada bendición que yo recibo ayer, hoy. Es gracias y doy gloria, honra a mi Señor Jesús. Porque es por Él que estoy aquí. Es por Él que lo merezco. Aunque no lo merezca yo, pero es por Él que Él me bendice. No es por mis méritos, son por los méritos de Cristo. Y hoy en día el mundo se olvida que Jesús es la razón de Navidad, que Jesús es a quien debemos de adorar, que a Jesús es a quien debemos darle gloria y honra. Pero aún muchos que dicen cristianos, mejor se van en la glotonería sin dar gracias a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Y no les da por igual, se portan igual o peor que los mundanos. Imagínense, un día tan especial, la gente aprovecha para tomar, para emborracharse, para bailar, hoy en día, ya uno que nunca le ha hecho a la droga, a la mota, a la marihuana, ya sin querer uno anda inhalando en todas partes.
A veces que andamos caminando, huele algo feo y mi esposa así. Pues como ya ahí estábamos en la casa de mi suegra, abrieron la puerta porque estaba un poquito, imagínate, tanta gente, bueno, no tanta gente, la familia. Y abrieron la puerta y de repente se empezó a meter un olor como a zorrillo, pero no era zorrillo, fuerte, feo. Y el vecino ahí echándole a la marihuana, eso fue forma de celebrar, imagínense. Ya después todos éramos muy contentos, ¿verdad? Porque sin querer nos contagió. Y apestosa, ¿verdad? Y escandalosa el olor de la marihuana. Pero es lo que hace la gente. Es la gente que se olvida. Si voy a celebrar a él para dar gracias a Dios, pero ese es el mundo. Ese es el diablo. Aparte de celebrar a la gente que es Santa Claus, porque Santa Claus es un plan diabólico para desviar a la gente de Jesús. Porque todos dan gracias a Santa Claus, pero no a Jesús. Cuando menos dijeran, pues Jesús me trae regalo, no Santa Claus. Pero ese es el mundo, ese es Satanás. Bueno, eran hombres de fe que creyeron la señal que Dios le había dado, la estrella. Dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, o sea, los vio hasta que llegaron donde dice, hasta llegaron donde estaba el niño. Ahora, se regocijaron allá donde estaba la estrella, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Imagínense un viaje aproximadamente de 2 años por todo ese desierto de Irak para allá de Israel. Son terrenos feos, desérticos. No eran tres, era una buena caravana de hombres que venían de esas lejanas tierras para ver al rey de los judíos. Y se regocijan. Cuando llegaron, dice, a la casa. ¿Dónde llegaron? A la casa. ¿Dónde está eso? En el versículo 11. En el versículo 12, cuando llegaron a la casa, ¿qué hicieron? Se postraron, lo adoraron. No dice que llegaron al pesebre. ¿Llegaron a dónde? A la casa. ¿Cuál casa? Según los estudiosos, eruditos, creen que rentaron una casa. Nace el niño, después, ya cuando todos regresan a su tierra, porque la razón que en el pesebre nació el Señor, porque no había lugar, no había posada, todo estaba lleno, porque todos habían venido para registrarse y así el imperio romano tener control de cuántos habitantes había en Israel y así poderles cobrar impuestos. Por eso vinieron José y María desde donde vivían y viajaron hasta Belén, porque como José y ellos habían nacido de descendencia del rey David, ambos, tanto María como José, venían de la descendencia del rey David. ¿Y dónde nació David? En Belén. Entonces tenían que ir a la tierra de sus antepasados. Y el asunto es que estaba embarazada María y se fueron a registrar. Y aquí fue cuando nace, y como estaba gente de todas partes de Israel, no había lugar, se quedaron, pero ya cuando se registraron, cada quien se volvió a su tierra. Pero se cree que José y María se quedaron en Belén, rentaron una casa, y entonces, cuando llegan estos magos, se cree que la edad del Señor eran 2 años de edad. 2 años de edad tenía. Por eso dice, cuando llegaron, y vieron a quién, no al bebé, al niño, que no es lo importante, pero la clave es cuando llegaron a la casa, no al pesebre, no al establo, a la casa. Lo primero que hacen al verlo ahí, al niño, quizás corriendo, sentadito, comiendo, quién sabe qué estaría haciendo el niño Jesús. Dice que se postraron a tierra, lo adoraron, porque ellos sabían que aquel niño de 2 años, como que haya tenido, no era cualquier niño, era el rey de los judíos, era el Mesías prometido, era lo que Daniel y los profetas habían predicho, de que iba a venir el Mesías para salvar a toda la humanidad. Amén. Por lo tanto, entonces dice, le ofrecieron presentes dignos de un rey. Digno de un rey. Era un establo. No había ahí nada de riqueza. Póngase a pensar
que el Dios Todopoderoso, el Dios que todo el oro y la plata le pertenece, su Hijo amado, nace en el lugar más humilde, más pobre de la tierra. Por eso cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, muchos creen que al infierno, pero no. Muchos creen que las partes más bajas con lo que Jesús se humilló fue el pesebre. Porque eso era lo más bajo, lo más peor que el Hijo de Dios podía hacer. Imagínense un pesebre, un tipo cueva, con animales, con los olores. El pesebre quizás era era como una cuna, ¿cómo le llaman esas que se hacían para que tomaran? Una tina de madera que hacían para que los animales tomaran agua. Ahí ya uno hace una cunita bonita, entonces no había eso, porque allí no era un lugar para que naciera un bebé. Entonces una misma, ¿cómo se llaman esas? Canoitas, canoa, así del agua. Ahí en una de esas ahí lo pusieron. Ahí le pusieron quizás la ropa para que no estuviera su piel tocando la madera. Ahí nace el Rey de los Reyes, el que le pertenece todo, el creador del universo, el dueño de todo lo que existe. Ahí nació. Y todo por usted y por mí. Por amor a usted y por amor a mí. Por eso 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Pero quiero llegar a la parte más importante del mensaje: los obsequios, los regalos, lo que estos 3 hombres importantes le regalaron al Señor Jesús. Como dice, digno de un rey. El orden es, ¿cómo es el orden bíblico? Oro, incienso y mirra. Pero yo los voy a intercambiar. Los voy a poner en el orden, en vez de oro a mirra, mejor de mirra a oro. Para el final, enfatizar el más grande de ellos. Quizás el más grande de ellos para nosotros va a ser el primero, o sea, sería la mirra, porque ahí habla de nuestra redención, nuestra salvación. Pero queremos coronar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso comenzamos primeramente con la mirra. La mirra significa redención. Entonces nos presenta a Jesús como el Redentor. ¿Se acuerda el mensaje? Jesucristo, Rey, sacerdote y Redentor. Esa es la mirra. La mirra era un perfume costoso que se utilizaba principalmente en los sepelios. ¿Se acuerdan cuando dice que Jesús murió? Las mujeres iban al sepelio, al sepulcro, a echar estas especies aromáticas. Era un perfume agradable que ungían a los cuerpos porque ya en aquel entonces los muertos pues no es como aquí se perseveraban, así que los tenían en un refrigerador, no, ahí se descomponían rápido y estos olores ayudaban para que no tuviera el olor fuerte, o sea, era la mirra. Entonces, Él no vino a vivir, nuestro Señor Jesús, sino a morir por la humanidad pecadora. Él no vino a vivir una vida espléndida, placentera, Él vino a morir. ¿Qué cosa, no? Nosotros, cualquier ser humano que nace ¿para qué? Para vivir y tener una vida feliz. Jesús no. Jesús nació para morir, para venir a morir. Porque para que muriera, pues lógico, tenía que nacer. Porque mire, así es como funciona el plan salvífico de Dios. La sabiduría, la soberanía de Dios. ¿Cómo es que funciona? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para perdonar los pecados se tenían que sacrificar animales y la sangre de esos animales se rociaba, se esparcía en la gente para que de esa manera la gente fuera perdonada. Pero imagínense, se hacía cada año
todo el tiempo que alguien pecaba, tenía que traer un animal, sacrificarlo. El sacerdote, es como si estuviéramos en ese entonces. Vamos a decir que alguien de ustedes pecó y trae un becerrito, un corderito. Entonces allá tendríamos que tener un altar, lo degollábamos, agarrábamos la sangre en un sartén y con un tipo de instrumento en su sitio, yo le rociaba después a usted la sangre en su cabeza, así, y ya, Señor, perdónalo. Ya, con ese sacrificio de sangre, Dios perdonaba el pecado. Así era el Antiguo Testamento. Pero Dios dijo, ya me cansé más de la sangre de animales. De la sangre de animales nomás ayuda por un momento. Yo necesito, dijo Dios, un sacrificio que les dé eterna salvación. Salvación perpetua, perdón perpetuo. Pero para eso tiene que ser una sangre divina, no sangre humana. Por lo tanto, si un hombre muere por alguien, es un mártir, pero su sangre no tiene el poder para salvar. Por lo tanto, ningún ser humano, ningún animal, su sangre podía redimir al ser humano. Solamente algo divino. Pero ¿cómo? Dios no muere. Dios es espíritu, Dios no puede morir ni tampoco puede sangrar. Entonces era imposible, humanamente hablando, que el hombre fuera redimido del pecado. Pero ¿qué sucede? Dios, que es sabio, se le ocurre enviar a su Hijo. El Hijo voluntariamente, por amor, decide encarnarse, tomar forma humana para poder morir. Entonces, Dios se encarna para poder morir. Ahora, como Dios no puede morir, pero sí puede morir como hombre. Entonces Jesús, al morir como hombre, su sangre era divina porque Él era Dios también. Muere su naturaleza humana, pero no su naturaleza divina. O sea, Jesús, la encarnación es lo que es, que Jesús tenía dos naturalezas. Él era una sola persona, pero tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, tenía que ser hombre para morir y tenía que ser Dios para que su sangre divina perdonara todos los pecados. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por él. Él no vino a vivir, sino a morir por la humanidad, miren, que no lo merecía. Una humanidad pecadora. Entonces, esa es la mía. Entonces, cuando estos hombres le presentan al niño la mirra, estaban profetizando, quizás sin saberlo, pero Dios los usó. Dios estaba diciendo a través de ellos, a través del regalo de la mirra, que ese niño, un día tenía que morir, dar su sangre preciosa para redimir a la humanidad. O sea, Dios ya lo estaba anunciando. Dios ya tenía un plan. Por eso el canto ese de María, ¿sabías tú? María no sabía. Dice que María, todo lo que le decía Ana, Simón, varias personas que vinieron y dieron mensaje, uno de ellos dice, este niño dice, va a suceder algo que va a traspasar tu corazón, le dice Simeón a María, ¿se acuerda? Pues, le dice, una espada va a traspasar tu corazón. ¿Sabe cuándo fue cuando María, su corazón fue traspasado? Cuando muere su hijo. Porque aunque María era humana y su hijo era Dios, ella fue madre nada más de Jesús hombre, pero no de la divinidad. Por eso cuando dice que María madre de Dios, no. María nomás es madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de Dios, porque Dios es eterno. Por eso María es madre de Jesús, el humano, pero no de Dios. Pero se asume porque le dan el título porque Dios se encarnó en ella. Es un misterio. Pero María, como humana, necesitó también salvación. Por lo tanto, ella como madre, aunque sabía que su hijo era Dios, ella amaba a su hijo. Y le dolió cuando su hijo murió. Le murió. Por eso ella no se despegó allí en todo el proceso de su crucifixión. Ahí estuvo. Por eso la mirra es la profecía
de que este niño iba a dar una ofrenda a Dios por la salvación del ser humano. Así como la mirra trae un olor agradable, asimismo Jesús, cuando muere, cuando en su sacrificio muere, derrama su sangre, fue algo agradable y aceptado delante de Dios. Por eso Dios dijo, ya no más sacrificio. El sacrificio de mi Hijo es suficiente, porque una sola vez y para siempre perdona los pecados del ser humano. Amén. Esa es la mía. Siguiente es el incienso, que representa proféticamente el ministerio de Jesús como sumo sacerdote. El incienso tenía un papel importante en el culto judío que se hacía en el templo. O sea, el sacerdote tenía que ir a aprender y el incienso era como un tipo de agradar a Dios acompañado de oraciones. Por eso el incienso apuntaba proféticamente a papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Porque el sacerdote era el que intercedía ante Dios por los hombres. El sacerdote entraba al templo, prendía el incienso y lo empezaba a esparcir en el templo y oraba, intercedía, pedía perdón, misericordia sobre la gente. Eso es lo que el papel del sacerdote, del sumo sacerdote. Ese era su trabajo de todos los días hasta que se moría. Entonces, cuando le presentan el incienso a esta persona, están diciendo que Jesús iba a ser el sumo sacerdote. Y como dice Hebreos, no conforme al orden de Aarón, porque solo los sumos sacerdotes tenían que venir de la descendencia de Aarón. Le dice el escritor de Hebreos, pero este no era de la tribu de Leví, sino de la tribu ¿de dónde? De Judá. Pero por eso Dios establece que el sacerdocio de Cristo iba a ser especial, iba a ser inmaculado, iba a ser el más importante según el orden de Melquisedec. Así lo presenta Dios. O sea, un sacerdote especial, supremo sobre todos. Porque todos los sacerdotes que habían existido nunca se iban a comparar al sumo sacerdote. Él vendría a ser el gran pontífice. La palabra pontífice viene de una palabra latina que significa puente, que enlaza puentes, un puente. Entonces, un puente es el que a mí me traslada de un lugar a otro. Y por causa del pecado, el puente de la comunión, del acercamiento a Dios, se rompió, fue quebrantado, fue destruido. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que merece el título de pontífice, de gran sumo sacerdote, Él una vez más estableció un puente a través de su vida, a través de su sacrificio, a través de su sangre, un puente que nos podemos presentar ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Nadie merece el título de sumo sacerdote o pontífice, solo nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Pablo, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie puede acercarnos a Dios. Nadie puede interceder ante Dios, sino ¿quién? El sumo sacerdote, Cristo Jesús. Por eso el incienso habla de su papel, de su ministerio como nuestro sumo sacerdote. Y mire qué interesante el papel aquí de sacerdote y redentor. El sumo sacerdote era el que agarraba el cordero, lo mataba y la sangre lo usaba para perdonar pecados. Ahora Cristo, como sumo sacerdote, Él tuvo que ser el cordero. O sea, Él mismo tuvo que hacer el proceso de morir, derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Interesante, ¿verdad? O sea, Él fue el que dirigió el sacrificio y Él mismo fue el sacrificio para perdonar nuestros pecados. Por eso las cosas en la vida no suceden. No sucede, hay un plan. Estos hombres sintieron, Dios les puso en su corazón llevar esos 3 obsequios y así Dios va a darnos a entender quién iba a ser ese niño. Ya miramos, mirra como nuestro redentor, incienso como nuestro gran sumo sacerdote
y nos falta el primero que ahora es como último. Bueno, el Señor Jesús ofreció su sangre para expiar el pecado de una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. El tercero, o primero, pero ahora tercero, el Lord, que habla proféticamente de Jesús como rey. Su realeza. Su realeza. Mire, el oro puede parecer un regalo no apropiado para un niño nacido en el hogar de un humilde carpintero. Imagínense el oro. Ahora, pues muchos dicen que ese oro le sirvió porque de esa forma pudo mantener, José, aunque su oficio era de carpintero, pues yo creo que no le ayudó solo para estar un tiempo sosteniendo a su familia. No sabemos qué cantidad, pues, pero yo creo que fue un buen muchacho, buenas, no puedo decir cajoncitos o lo que le pueda llamar de oro, o sea, algo suficiente, porque nada más les sale una cajita, ¿verdad? ¿Usted cree que esos iban a traer una cajita así? Ellos traían sus cajotas, sus baúles grandes, bueno, en fin, pero eso no es lo importante. Lo importante es que entre esos tres regalos estaba el oro. Bien. Pero el simbolismo de este presente revela el por qué era tan adecuado. En el mundo antiguo se regalaba oro como demostración de honra y de alta estima. Era un regalo digno de un rey. Y eso es exactamente lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo es. Él es rey. Amén. 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 Él no es un hijo de un rey. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos hijos del Rey. Amén. Pues así como el Padre es Rey, el Señor Jesucristo es Rey. Entonces, estos hombres, al dar el oro, le estaban dando honor ¿a quién? Al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes. Ese niño era el Rey, el que se encarnó. Continuamos. Por lo tanto, a lo largo de su ministerio, el Señor Jesús afirmó tener un reino. De hecho, cuando Pilato le preguntó si era el rey de los judíos, nuestro Señor Jesucristo le contestó: tú dices que yo soy rey. Para esto he venido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para ser el rey. Y no solamente eso, además aclaró el asunto al decir: mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Jesús no era un reino natural, físico, de un trono allá en Israel, un gran castillo, un trono. No, su reino era espiritual y sigue siendo espiritual. Pero ¿sabe qué? Un día este reino se va a hacer físico, porque Cristo va a reinar físicamente en esta tierra por 1000 años. Y si nosotros nos vamos con Él, vamos a venir con Él para reinar 1000 años en esta tierra antes que Dios decida destruirla y hacer una nueva. Amén, amén. En 1000 años, Cristo va a estar sentado en su trono y va a regir a las naciones con mano de hierro, con vara de hierro, dice la Escritura. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos parte de un reino, aunque no podamos ver ninguna manifestación física del mismo. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Nosotros somos súbditos de Cristo, si es que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Amén. Si usted lo ha hecho, usted es parte del reino de Jesús. Amén. No físico, porque todavía no se manifiesta, como lo mencioné anteriormente. En el momento que fuimos salvos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Y ya no somos de las tinieblas, somos del reino de luz. Pero un día, este reino será visible cuando Cristo regrese a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense qué día tan especial. Amén, gloria a Dios. Ahora, si nosotros nos vamos con el Señor y vivimos hasta ese entonces, nosotros no vamos a ser los espectadores, vamos a ser los que nos van a espectar, nos van a mirar. Porque dice la Biblia que cuando Jesús descienda después de la gran tribulación, dice que su esposa, ya la iglesia, que ahorita es la novia, ahorita somos la novia de Cristo, y en este tiempo somos la esposa.
Vamos a venir con Él. Así como cuando el novio agarra a la esposa y camina entre los invitados y va al rumbo a la recepción a comer, así Cristo va a venir con la iglesia para establecer y tener su gran banquete de las bodas del Cordero en esta tierra. ¿Y sabe cuánto va a durar? 1000 años. Amén. Vamos a celebrar nuestra unión con Cristo en la tierra por 1000 años. Con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo que ya las enfermedades, ni las dolencias, ni nada nos va a afectar. Y vamos a reinar sobre los que quedaron, sobrevivieron después de la gran tribulación. Por eso es importante considerar todo lo que hemos mencionado. A pesar de que la historia de Navidad sucedió hace mucho tiempo, sus lecciones son siempre oportunas. El mensaje de Navidad no se hace viejito, no claudica, no se expira. Es un mensaje siempre vivo, siempre activo, siempre poderoso para todas las generaciones. Amén. Pueden cambiar las modas, las personas, las culturas, pero el
especial. Y además, ¿qué va a hacer a su casa? Apuro comer. Apuro. Y los que no, pues Dios va a proveer. Padre, gracias te damos por tus misericordias. Gracias por tu Hijo Jesucristo que ha venido a ser mi salvación, mi proveedor, mi redentor, mi sacerdote, mi intercesor y mi rey. Ahora, Señor, queremos alabarte y adorarte. Oramos por la salvación de las almas perdidas que en estos tiempos festivos de Navidad, lo que viene, Señor, que puedan encontrarte a ti, que eres lo mejor que pueda suceder. Así como ha sido a mí lo mejor, también, Señor, para él. Por eso oro por la salvación de las almas perdidas. Oro por aquellos que están en necesidad. Y por los que ya somos salvos, Señor. Por los que ya somos salvos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Que nos ayudes a hacer tu voluntad. Y que podamos ser el ejemplo, el testimonio que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Vamos a adorar al Señor.